Bien, vamos a continuar con el desarrollo del proyecto. Ya nos funciona acá dos acciones del CRUD. Podemos hacer la inserción y podemos hacer ya el select, ¿no es cierto? Entonces nos falta hacer el eliminar y el modificar, ¿no es cierto? Para trabajar con el eliminar y el modificar es necesario, pues miren que cuando hagamos un clic nosotros acá, pues los datos de aquí se pasen acá, ¿no es cierto? Pero hay que tomar en cuenta que de acuerdo a los métodos en la implementación que hemos escrito, cuando se hace un update, nos venimos acá, le tenemos que pasar un objeto de la clase categoría. Lo propio, cuando hagamos el delete, le tenemos que pasar un objeto de la clase categoría, ¿no es cierto? O sea, ¿qué implica eso? Que pues nosotros, al hacerle un clic acá, lo que deberíamos es capturar ese objeto, ¿se dan cuenta? O sea, en base a los datos de acá, armar un objeto de la clase categoría y sobre eso podemos desplegar de ese objeto sus atributos acá en estos textbox, ¿se dan cuenta? Pero la idea es que cuando hagamos la modificación o la eliminación tenemos que tener listo ese objeto, ¿ya? ¿Podríamos instanciar un objeto con estos atributos? Sí podemos hacerlo, ¿de acuerdo? Pero vamos a hacer algo un poquito más allá, ¿ya? Vamos a hacer ahora un método que, pues, o sea, la idea cómo puedo capturar un objeto de acá, no se olviden que está oculto acá el ID, ¿no es cierto? Entonces, en base a ese ID podemos ya hacer la modificación y la eliminación. Pero reitero que vamos a hacer algo un poquito más interesante en el sentido de que alguna vez podemos necesitar buscar un registro en específico en base a un ID, ¿se dan cuenta? ¿Ya? Y lo ideal sería pues que ese registro lo retornemos ya como un objeto, ¿se entiende? Entonces, eh, si bien no es tan necesario para esto, vamos a hacer algo más avanzado en la idea de hacer un get, o sea, que dado un ID, pues podamos retornar ya de un registro todo el objeto, ¿listo? Vamos a trabajar con ese método en primera instancia. Entonces, miren, si quisiéramos desplegar todos los atributos de la clase categoría o de la tabla categoría, pues, tendríamos que hacer un select más o menos similar al siguiente. Acá vamos a hacer un select from lo que es la tabla categoría. Y aquí le voy a poner un punto y coma para que no nos moleste. Y tendríamos que seleccionar el ID, tendríamos que seleccionar el nombre. O sea, si quiero capturar todos los datos, pues tendría que seleccionar pues todos los atributos, ¿no es cierto? El estado, la fecha de registro, la fecha de actualización y finalmente el ID del usuario, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Obviamente si hago correr esto, pues me va a dar aquí todas las filas, ¿no es cierto? Pero si yo quiero seleccionar un registro en específico, obviamente tengo que colocar una condición con el ID, digamos ID igual a 2 por decirles. Luego le vamos a pasar esto con un parámetro, ¿ya? Entonces miren, sería de esta manera, ¿no es cierto? Entonces la idea es que miren, teniendo este registro así, pues lo podamos volver un objeto de la clase categoría. Ahora, si revisamos los constructores de la clase categoría, nos venimos acá, pues miren acá tenemos un constructor precisamente que lo hemos dejado ya para esto que era el get, ¿no es cierto? Entonces donde le pasamos el ID, el nombre, la descripción, el estado, la fecha de registro, la fecha de actualización y el ID del usuario y nos va a retornar un objeto de la clase categoría, o sea, nos va a instanciar, ¿no es cierto? Este constructor, ¿ya? Entonces la idea es que estos datos de acá lo vamos a pasar a este constructor, ¿de acuerdo? Ahora, miren, vamos a tener un problema con la fecha de actualización. ¿Ya? Y esto se va a dar porque no todos los registros tienen todavía la fecha de actualización, ¿no es cierto? O sea, están en nulo. Entonces, si deseamos enviarle a este constructor, aquí va a haber un error, porque aquí va a esperar un datetime y le vamos a enviar un nulo y no lo va a poder convertir, entonces va a generar una excepción. De momento, lo que vamos a hacer acá es ponerle un if null, ¿de acuerdo? ¿Ya? Si este valor es nulo, pues le vamos a retornar un current timestamp. Ya lo voy a hacer ahí para que no se genere ese valor nulo y podamos pues
directamente transformar. ¿Se entiende? ¿Ya? Entonces, esta va a ser la idea. Entonces, vamos a crearnos un método que reciba un ID y que nos retorne pues un objeto de la clase categoría. Y al final lo vamos a implementar ese método acá al hacerle clic en cada registro del data grid. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? En lo que es las interfaces vamos a ya agregar un nuevo método. Le vamos a llamar get al método. Y lo que va a recibir pues es el ID de una categoría. Es un byte, el tipo de dato que hemos definido para esa clase. Y lo que va a hacer es retornar un objeto de la clase categoría. Esa es la idea, que en base a ese ID lo busquemos, ¿ya? Lo estoy definiendo en la interfaz, siguiendo el patrón de diseño. Y obviamente aquí en categoría implementación ya me sale el error porque me falta un método más por implementar, ¿no es cierto? Entonces decimos acá implementar la interfaz y nos va a agregar ese método más que ya está acá, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Qué tengo que hacer en este método? Pues hacer correr un select, ¿no es cierto? Ya, los selects nos van a retornar siempre data tables y pues la idea es que vamos a tener esto la idea es que pues, vamos a hacer este retorno, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a definirnos acá un objeto de la clase categoría al que le vamos a llamar t y va a estar nulo, ¿ya? Al final, pues vamos a retornar este objeto, ¿listo? Si es que le pasamos un ID que no exista, al final va a retornar un objeto nulo. Entonces, si el objeto es nulo, no lo he encontrado, ¿se dan cuenta? Vamos a tratar de controlar con esa situación. Vamos a definirnos acá la consulta. Ese select que tenemos que ejecutar. Acá nuestro arroba. ¿Ya? Y esto tenemos que pasarle un ID, ¿no es cierto? ¿Sí? O sea, tengo que pasarle un parámetro, no un valor estático. Entonces, ahí estoy agarrando ese parámetro. ¿Ya? Ahí está. ¿Listo? Ya, entonces no se olviden el parámetro, ¿no? Bien. Ahora vamos a crear el objeto de la clase MySQLCommand. Ya tenemos nuestro método, todo. Va a llamar comando acá y esto vamos a llamar al create basic command, que ya tenemos este método, ya sabemos cómo funciona. Y le vamos a pasar aquí la consulta, ¿ya? Y le vamos a pasar ahora el parámetro. Decimos command parameters.add with value. Ahora sí. Tenemos arroba id y aquí le pasamos el id, ¿no es cierto? ¿Ya? Ya está listo para ejecutarse, entonces vamos a hacer acá un try catch. En excepción a este nivel lo vamos a lanzar. Y ya tenemos nosotros, pues, un método que nos ejecuta el comando y nos retorna un data table, ¿no es cierto? Eso lo hemos utilizado, eso es para utilizarlo en todos los selects. Hasta ahí nos va a ejecutar y nos va a devolver el resultado en este data table. Y ya sabemos nosotros que este data table es como una matriz, ¿no? Entonces, puede que yo le envíe acá un ID que no exista, o sea, por decirles, le puedo enviar un 10, ¿no? Que ahorita no existe esa categoría. Entonces, no me va a devolver nada, ¿no es cierto? Ahí no tendría que crear el objeto. Entonces, voy a preguntar si me ha devuelto o no un registro esta ejecución de la consulta. Y en realidad tendría que preguntar si la tabla, el data table, tiene unos registros. Vamos a decir acá table.rows.count. Si esto es mayor que 0, entonces sí hay el registro. Si no hubiese el registro, no hacemos nada y retornamos el valor nulo. ¿Se dan cuenta? Pero si hubiese el registro, vamos a colocar aquí el registro por decirles el ID2 otra vez. Entonces tenemos que en base a estos datos, pues, instanciar un objeto de la clase categoría, ¿ya? Entonces aquí lo vamos a instanciar. Decimos t igual a new categoría. Vamos a utilizar este constructor de acá.
¿listo? Le vamos a enviar todos los parámetros. Ahora, ¿cómo obtengo este valor del table? O sea, no se olviden que un data table es como una matriz. Esta es la fila 0 y solo tiene la fila 0. Esta es la columna 0, columna 1, columna 2, columna 3, ¿se entiende? La numeración empieza en 0. ¿Cómo accedo, por ejemplo, fila 0, columna 0 para este valor del 2? O sea, accedería aquí con el table.rows y pues sería así, a ver, fila 0, la primera es la fila 0 y la columna 0, ¿no es cierto? Y al valor accedo con un toString, ¿no es cierto? ¿Está bien? Ahora, esto va a ser para nosotros el ID, pero el ID no se olviden que acá es un byte, entonces tengo que transformarlo acá. Entonces acá voy a hacer un byte.parse de esto, ¿no es cierto? Bien, ahí está. Más, luego viene el nombre. El nombre es una cadena, entonces va a estar en la fila 0, columna 1, ¿no es cierto? Fila 0, columna 1. Y es una cadena, entonces directamente le voy a enviar esto así, ¿no es cierto? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué viene? La descripción, ¿no es cierto? Igual es una cadena, entonces fila 0, columna 2, ¿no es cierto? Directamente el valor, fila 0, columna 2. ¿Qué viene después? El estado es un byte, fila 0, columna 3, ¿no es cierto? Hay que hacer acá una conversión, byte.parse, este valor, fila 0, columna 3, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Qué viene después? La fecha de registro, es un datetime, ¿no es cierto? Hay que hacer también la conversión. Decimos datetime.parse y le pasamos aquí fila 0, columna 4, ¿no es cierto? ¿Qué viene después? La fecha de actualización, igual hay que convertirlo, datetime.parse y pues fila 0 sería columna 5, ¿no es cierto? Y finalmente el ID del usuario, que es un byte, entonces vamos a hacer un byte.parse, acá, pues fila 0 sería la columna 6, ¿no es cierto? Miren, contamos 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, está bien, ¿no es cierto? Ahí se va a instanciar el objeto, ¿no? Solo si tiene una fila, si se ha devuelto un valor y luego lo retornamos. Entonces este método ya nos hace eso, ¿ya? Ahora, ¿dónde lo vamos a llamar? Lo vamos a llamar pues acá, en el data grid. Cada vez que le hagamos un clic, no se olviden que en el data grid, donde estamos acá, en lo que es la parte del select, en la columna 0 está el ID, ¿no es cierto? Lo hemos ocultado, ¿se acuerdan? Entonces, allí está el ID. Entonces, vamos a capturar ese ID cada vez que le hagamos un clic acá, a un registro, ¿de acuerdo? Entonces, para eso, los data grids tienen un evento, ¿ya? El selection change se llama. A ver, ¿dónde estamos? Vamos a buscar. Selection change. Este es el evento. O sea, cada vez que elegimos una fila, un ítem, entonces se dispara este evento. Entonces, este es el que vamos a programar para tratar de hacer el get. Lo primero que tenemos que hacer es preguntar si hay filas, porque puede que el data grid no tenga filas, ¿no? Entonces vamos a decir, aquí no son rows, ¿no? Son ítems, aquí hay un problema. Vamos a ver cómo lo hacemos. Aquí son ítems. No son filas. A ver, primero si tiene ítems. Y si el ítem seleccionado es diferente de nulo, porque pueden hacer un clic en un lugar y no hay nada, ¿se dan cuenta? Entonces dgbDatos.selected item, es esto, es diferente de nulo. Esto nos va a permitir controlar que se haya seleccionado algo, ¿ya? Ahora acá tenemos un problema. Acceder directamente a la columna 0 no vamos a poder porque el data grid solo maneja ítems. Como de listbox un ítem, ¿se dan cuenta? Entonces tendríamos que castearlo con un objeto o castearlo con una fila, con un registro.
yo lo voy a castear con un registro, o sea, lo voy a volver registro para poder acceder a la columna 0, ¿se dan cuenta? Entonces vamos a agarrar acá, lo vamos a tratar de castear con un data row, no quiero esto, data row view, si estoy bien es, a ver, un segundito acá, es un data row view, ¿de acuerdo? Ya, le voy a llamar row a esto, y miren, esto lo quiero castear, o sea, este ítem quiero volverlo un data row view, entonces lo vamos a obligar, lo vamos a castear así, ¿ya? Data row view. Con eso vamos a obligar a que este ítem se vuelva ya un registro, ¿se entiende? O sea, un registro va a tener la columna 0, la columna 1 y lo que nos interesa es la columna 0 para agarrar el ID. ¿Cómo obtenemos la columna 0 ahora? La row tiene su propia row también y aquí está un array, la posición 0. ¿Se dan cuenta? La columna 0, su valor lo vamos a obtener así, ¿se entiende? Con eso vamos a obtener ese ID que está oculto, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer con esto? Pues voy a agarrar aquí una variable ID igual a byte.parse, lo voy a convertir eso, le voy a pasar esa variable, ¿se entiende? ¿Ya? Acá voy a manejar un try catch porque se genera una excepción al hacer esa conversión, ¿no? Disculpar, no lo estoy manejando acá con excepciones. Si hay una excepción a este nivel, pues vamos a sacar un mensaje nada más con la excepción, ¿listo? ¿Ya? Ahí está. Ya está ahí. Entonces, ya podemos llamar pues al método get. A ver, vamos a decir, tenemos acá definido una variable, que es un objeto de la clase categoría, le hemos llamado t, ¿no es cierto? Entonces, antes de cualquier cosa, lo vamos a nulificar, ¿ya? Vamos a decir t igual a null. Si nos devuelve diferente de null nuestro método, entonces está bien, ¿no? Entonces, implementación categoría, lo vamos a instanciar esto. Y decimos que va a ser igual a implementación categoría llamando al método get, ¿no es cierto? Y le vamos a pasar este ID. Y con eso nos debería devolver ya el objeto. ¿Ya? ¿Cómo verificamos? Miren, primero, o sea, el objeto ya debería ser diferente de null, ¿no es cierto? Si es diferente de null, pues lo ha casteado, lo ha vuelto un objeto de ese registro, ¿no es cierto? Y tenemos los datos. Para verificar si lo ha hecho bien o no, pues los datos lo vamos a pasar aquí, pero del objeto, no del grid, ¿se dan cuenta? Entonces en nombre y en descripción vamos a pasar estos valores. Miren, txt nombre.text va a ser igual al objeto punto nombre, ¿listo? Si se carga ese valor, ahí está funcionando. Y lo propio con la descripción, ¿no? Va a ser igual a t.descripción, ahí está. Entonces, si se despliega esto al cambiar, está bien. Si no, pues clarito nos va a salir un error, ¿listo? Vamos a probar. Ahí vemos si está bien o no ese método get también, ¿listo? Entonces, le voy a hacer un clic acá y estos datos se tienen que cargar aquí. Si se carga, está bien. Si no, está mal. A ver, veremos. Si se han cargado, ¿no es cierto? Miren, se ha hecho el get. Le hago otro clic acá, se hace el get, ¿no es cierto? O sea, no estamos simplemente pasando estos datos acá, estamos ya capturando ese objeto, ¿se dan cuenta? En función de ese registro, ya tenemos el objeto de la clase categoría y ya podemos decir modificar. Porque cuando diga guardar en el modificar, le vamos a pasar ese mismo objeto que ya tenemos ahí, ¿no es cierto? Y nos va a servir también para la eliminación, ¿ya? Entonces haremos el modificar, ¿listo? Podemos hacer, ¿ya? Lo trabajamos. Entonces, el modificar se está trabajando desde este botón guardar, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces aquí hay que hacer la modificación. Ahora, acá, un detalle. Si bien desde el objeto estamos pasando los datos acá, ¿no? Ya tenemos el objeto que esté, hay que tomar en cuenta que
estos valores se van a habilitar y los puede modificar, los va a cambiar el usuario. Entonces tengo que actualizarlos, ¿ya? Entonces, ¿qué significa eso? Antes de hacer cualquier cosita, vamos a actualizar esos valores. El punto nombre va a ser igual al txt nombre.text. ¿Se dan cuenta? Porque puede que lo cambien. Y t.descripción va a ser igual al txt descripción.text. ¿De acuerdo? Eso es por si acaso. Obviamente es necesario porque va a haber el cambio. Acá hacemos nuestro try catch. Si hay una excepción, pues acá lanzamos simplemente o desplegamos en un mensaje la excepción. Y bueno, ¿cómo trabajamos ahora aquí? Pues vamos a instanciar la clase. Ahí está. Esto ya tiene su método que se llama update y que recibe un objeto a modificar. Sería el objeto T. ¿Se dan cuenta? Lo va a actualizar. Acá esto lo vamos a agarrar en una variable porque retorna un entero similar al insert. Y preguntamos acá, ¿no? Si n es mayor que 0, pues se han actualizado datos. Aquí lanzamos un mensaje, messagebox.show, y decimos registro actualizado con éxito. ¿Ya? Y pues refrescamos, llamamos otra vez al método select y al método disable save para desactivar los botones y ya está. Ahí va a estar la modificación. Probamos. Veremos si funciona o no. A ver, modificaremos estos cárnicos, ¿ya? Modificar cárnicos voy a colocar, quiero probar, ¿de acuerdo? Y aquí un más, ¿listo? ¿Está bien? ¿Ya? Veremos, la cosa es probar, ¿listo? Decimos guardar, dice registro actualizado y sí se ha modificado, ¿cierto? ¿Se dan cuenta? Y todo ha vuelto a la normalidad. Funciona la modificación y ahora trabajemos con el eliminar más, alcanzamos a hacerlo esto, ¿ya? Porque al hacer un clic aquí ya tenemos el objeto, entonces puedo decir eliminar, ¿no es cierto? Obviamente al eliminar hay que sacar primero una advertencia, ¿no? ¿Está seguro realmente de que quiere eliminar? Entonces vamos a programar ahora ese botón más. ¿Ya? Entonces acá, lo primero, tenemos que preguntar si se ha seleccionado un ítem. Nos cerramos un cachito la puerta, porfa. Y hay un detalle más, ¿no? Tendríamos que preguntar si el objeto es diferente de nulo, porque todo está basado en esto, ¿no? ¿Está bien? ¿Sí? Aquí voy a lanzar un mensaje de verificación, lo hicimos alguna vez esto. Messagebox.show y aquí está realmente seguro de eliminar el registro. Ya la pregunta de siempre. Ya, aquí le voy a colocar botones, messagebox button.yesNo y acá un messagebox image, le vamos a colocar un warning ahí, ¿listo? Y acá vamos a decir si esto es igual a un messagebox result.yes. Si han presionado el botón sí, pues sí o sí lo eliminamos, ¿de acuerdo? Es la idea, un mensaje de confirmación simple. Entonces acá hacemos nuestro try catch. Si hay una excepción, pues acá decimos messagebox.show, lanzamos ahí el mensaje, instanciamos implementación categoría igual a new categoría implementación. Esto ya tiene un método que se llama click, ¿no es cierto? Que hace esto, nos recibe un objeto, que va a ser el objeto T, ya lo pasamos a la variable n y preguntamos igual si n es mayor que 0, similar al insert y al update. Entonces si eliminamos, decimos messagebox.show y decimos registro eliminado con éxito. Ya llamamos otra vez al select para refrescarlo y no es necesario llamar al disable save, nada más con esto refrescamos. Ahí está, vamos a probar.
Lo que les decía, miren, voy a tratar de eliminar sin elegir nada y me va a salir un error. Miren, si directamente digo eliminar, me dice, vamos a ver, ahí pasó algo, a ver, se me colgó parece. No sé si he programado bien este botón, vamos a revisar. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Ya, no se preocupen, a ver, vamos a revisar. Algo pasó con mi botoncito, ¿ya? Veremos esto más, porfa. A ver, ¿dónde está mi botón? Está bien. No, a ver, estamos bien. Ya, a ver, probemos ahora sí. Veremos acá. A ver, elegimos uno. Ahora sí, ¿no? Claro, es que aquí hay un detallito, ¿no? Por este if no le he puesto su else, ¿no? Si no he elegido nada, ¿qué decimos? Acá pues messagebox.show debe elegir el registro eliminar, ¿ya? Nos olvidamos esto. Ahora sí. Lo que les decía, si no elijo nada, no hace nada. O sea, nos va a pedir que elijamos un registro. Miren, ahora sí. ¿No es cierto? Ahora sí, miren, decimos a este, digamos, eliminar. Y si digo no, no lo va a eliminar, ¿no es cierto? Pero si le digo, pues, que sí, registro eliminado y lo va a actualizar, ¿no es cierto? No lo está eliminando realmente, por si acaso acá, lo que está haciendo es simplemente cambiarle su estado a 0. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Nada más, ¿ya? Muy bien, con eso el CRUD está completo. Vamos a detener el video acá.